Si Dios habla a tu corazón, sé obediente. Bendito sea Dios. Bendito Dios que nos da la oportunidad de compartir con ustedes una palabra más. Bendito sea Dios que en esta tarde nos ha traído al libro de Jonás. Jonás, un profeta de los menores, que está en el Antiguo Testamento. Bendito sea Dios por la palabra de esta tarde. Si Dios habla a tu corazón, sé obediente. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y para mí es un privilegio el poder estar este tiempo con ustedes. Bendito Dios que nos dio la oportunidad de haber ido a trabajar. Hemos ido a trabajar, ya hemos venido. Gracias Dios por el trabajo, ¿verdad? Y aún más gracias porque me da la oportunidad de poder buscar una palabra que llevar para las personas. Y bueno, cuando siento en mi corazón que Dios pone una palabra, pues ahí sacamos el ratito para estudiarla y para llevarla con mucho gusto. De verdad, para mí es un honor, es un privilegio y agradecido con Dios por eso. Entonces, si Dios pone algo en tu corazón, sé obediente, ¿verdad? Debemos ser obedientes cuando Dios manda algo en nuestro corazón, cuando sentimos en nuestro corazón que Dios ha puesto algo que debemos hacer. Debemos ser obedientes porque si no nos puede pasar lo que le sucedió a Jonás. Yo creo que la desobediencia siempre trae malas consecuencias. Entonces, Dios no quiere que tengamos que, por desobedientes, tengamos que pasar por diferentes circunstancias, tribulaciones, que en realidad al final nos van a hacer entender que debemos ser obedientes a Dios. Entonces, ¿para qué pasar todo un gran proceso de sufrimiento si podemos ser obedientes sin necesidad de que Dios vaya a permitir o que Dios vaya a levantar una tormenta, como en este caso la levantó a Jonás? O sea que, queridos hermanos, muchas veces hemos pensado cuando se levantan tormentas en contra nuestra, cuando pasamos por situaciones difíciles, muchas veces hemos dicho, somos del decir que es que el diablo aquí, el diablo allá. Y sí, muchas veces el diablo levanta tormentas contra nosotros, pero en este caso específico, en el de Jonás, nos damos cuenta que Dios fue quien levantó la tormenta. Es decir, no me quiso hacer caso, no quiso ser obediente, levantaré una tormenta y sabrá que yo soy Dios y que yo soy un Dios que está en todos lados. Es decir, usted está tratando de huir de mí, usted está tratando de huir de mi presencia, dice el Señor a Jonás, pues tú te vas a dar cuenta que yo soy Dios y yo estoy en todos lados. De mí nadie se escapa, dice el Señor. Pues esto es lo que le sucedió a Jonás, como le decía, un profeta de los menores que están en la Biblia, del cual hoy el Señor nos habla a través de esta historia de lo importante de ser obedientes, de no esperar a que nos sucedan cosas para realmente ser obedientes. De verdad que cuando somos obedientes a Dios, creo que nos vamos no vamos a tener que pasar por muchas pruebas y muchas situaciones difíciles. Entonces, bendito Dios que nos regala esta palabra, de verdad que sí. Esta es una palabra de mucha bendición porque esta palabra no solo habla de la obediencia, sino que esta palabra también habla de que nosotros, si Dios nos ha llamado, Dios no nos ha llamado para predicar la palabra solo a un grupo en específico de personas, sino a todas las personas. De esto habla esta palabra también, porque aquí nos vamos a dar cuenta cómo Jonás fue desobediente y no quiso llevar la palabra a un pueblo, a una ciudad de Nínive, al cual Dios le había dicho que debía llevar la palabra que él le iba a decir. Sin embargo, Jonás toma una actitud
discriminación contra una ciudad y decide no obedecer a Dios, y por eso se le vinieron tremenda tormenta en su vida. Dios no quiere que nosotros seamos desobedientes. Dios no quiere que nosotros discriminemos a ninguna persona. Dios quiere que cuando Él nos da una palabra, que esa palabra sea para la persona que sea, sin importar su estatus económico, sin importar su color de piel, sin importar absolutamente nada. O sea, Dios no quiere discriminaciones, y Dios en esta palabra le hace ver a Jonás que él debe cumplir con el mandato que él le mandó, sin importar a quién Dios le quiere hablar, ¿verdad? Entonces esta palabra es una palabra de mucha bendición para nosotros. Quizás nos va a confrontar en esta tarde. Dice que el tema, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, le hemos puesto: si Dios habla a tu corazón, sé obediente. Estamos en el libro de Jonás. Jonás fue un profeta en el Antiguo Testamento, el cual Dios le encargó una misión: llevar el mensaje de arrepentimiento a una ciudad llamada Nínive, porque Dios estaba a punto de destruir esa ciudad. Así es, Dios le había dado esa misión a Jonás. Dios le dice: ve a la ciudad de Nínive y dile que en 40 días esa ciudad será destruida. Diles que deben de arrepentirse. Dice la palabra de Dios en este libro de Jonás, dice que la ciudad de Nínive se había llenado de maldad, y su maldad había llegado hasta la presencia de Dios. Por eso Dios, en su infinita misericordia, así como es Dios de bueno, ¿verdad? Que Dios no quiere nunca que las personas se pierdan, que las personas se condenen. Y por eso Dios siempre va a buscar la manera de llegar hasta donde usted está, para hacerle ver que debe cambiar el rumbo de su camino. Si el camino suyo no es de acuerdo a lo que Dios quiere, si el camino suyo no es de acuerdo al agrado de Dios, Dios siempre va a usar un medio para hacerte entender que tú debes de cambiar el rumbo de tu vida. Pues bien, esto es lo que hace Dios con Jonás. Le da una orden, le dice: ve a la ciudad de Nínive, ve y proclama lo que yo te voy a decir. Y lo que el Señor le dice al Jonás es: ve y diles que en 40 días yo destruiré la ciudad, y deben de arrepentirse. Porque inclusive el Señor no le dijo: y si no se arrepienten, destruiré la ciudad. No, el Señor había decidido destruir la ciudad, pero antes Él quería que aquellas personas se arrepintieran de sus maldades, de sus malos caminos. Por eso decide mandar a Jonás a ese lugar. Sin embargo, como vemos, Jonás es desobediente. Jonás muestra una desobediencia muy fundada en algo muy personal de él. Privó más el deseo de él que el deseo de Dios, porque el deseo de Dios es que él estuviera en esa ciudad proclamando el mensaje que él quería. Sin embargo, vemos que a Jonás pareciera que la ciudad de Nínive no era una ciudad a la cual era de su gusto, no era una ciudad al cual él le tenía muy buena voluntad, y por eso decide, en la primera instancia, primero decide no ir y no llevar el mensaje de que Dios quería que él diera en ese lugar. Dice la palabra de Dios que fue y se montó en un barco donde pagó su pasaje rumbo a Tarsis. O sea, dice que él trataba de huir de la presencia del Señor. Dice que él trataba de huir de lo que Dios le había encomendado. Sin embargo, la palabra nos lleva en este libro de Jonás y nos hace ver que cuando Dios pone algo en nuestro corazón, Dios no hace diferencias de persona ni nada de eso. Dios dice: ve y dile a esa ciudad. Dios no le estaba preguntando si él quería ir o si no quería ir. Dios no le estaba preguntando a Jonás si aquellas personas eran de su agrado o si no eran de su agrado. Dios no le estaba preguntando a Jonás si aquellas personas eran de su conveniencia o no eran de su conveniencia para llevar el mensaje de Dios. Dios no le estaba preguntando eso. Pareciera que hoy también vivimos tiempos donde pareciera que hay personas que muchas veces no le llevamos el mensaje
que Dios quiere que le llevemos a las personas, el mensaje de salvación, el mensaje del perdón, el mensaje de la misericordia, sino pareciera que está privando muchas veces en nosotros también más la conveniencia, es decir, le llevo el mensaje a estos porque estos me caen bien, le llevo el mensaje a estos porque estos me convienen. Y aquellos como no me caen bien, como no me convienen, porque de por sí no me van a dar nada, entonces a esos los hago a un lado, a esos no me interesa llevarles el mensaje, estos porque no se congregan en mi iglesia, en mi templo, en mi edificio, entonces a estos no me interesa llevarles el mensaje de Dios. Pareciera que era lo que le estaba sucediendo a Jonás. Por eso él empezó a hacer divisiones, y Dios no hace divisiones. Dios no le lleva el mensaje, Dios no quiere que yo le lleve el mensaje solo a las personas que se congregan en mi iglesia, en mi edificio o en mi templo. No, Dios quiere que si Él me manda, si Él le dice a Juan Carlos ve y lleva el mensaje, Dios no me está preguntando si se están congregando en el lugar donde yo me congrego, o si son de mi agrado o no son de mi agrado, o si tienen mi cobertura o no tienen mi cobertura. Dios me está diciendo, ve y lleva el mensaje. Cierto. Bendito sea Dios, pero pareciera que a Jonás eso le iba a salir un poco caro, ¿verdad? El no ser obediente a Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios por esta palabra. Dice, siempre que sentimos que Dios ha puesto algo en nuestro corazón que Él quiere que hagamos, debemos de obedecer. Porque cuando hay algo que está inquietando a Dios, Dios no va a parar hasta hacer lo que Él le está inquietando. Amén, así es, bendito sea Dios. Dice, no siempre las tormentas que se levantan en nuestras vidas vienen del diablo. Muchas veces Dios está demandando algo que Él quiere que nosotros hagamos, y cuando nosotros nos negamos a hacer su voluntad, Él va a utilizar medios que nos van a hacer entender qué es lo que Él quiere que hagamos. Bendito sea Dios. Como vemos, Dios demanda obediencia. Es decir, Jonás dijo, no, yo a esa ciudad no quiero ir porque realmente la gente que vive ahí no me interesa si se condenan o no se condenan, no me interesa si el Señor les va a destruir o no los va a destruir, más bien ojalá y caiga el juicio sobre ellos. Y entonces dijo, yo no voy a ir a perder el tiempo allí, y yo voy y me monto en este barco y me voy para otra ciudad. Dice que se fue, pagó el pasaje y se montó en un barco que iba rumbo a Tarsis, desobedeciendo al Señor. Pero resulta que el Señor demanda obediencia, y cuando Dios demanda obediencia, hay que obedecer. En el capítulo 1, Dios le dio una orden a Jonás de ir a la ciudad de Nínive y decirles que dentro de 40 días la ciudad sería destruida y que debían de arrepentirse. Pero Jonás desobedece y en lugar de cumplir con lo que Dios le había encomendado, se monta en un barco en dirección a Tarsis, huyendo así de lo que Dios le había encomendado y tratando de huir de la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, en el Salmo 139:7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, ¿quién de nosotros podría esconderse del Señor? ¿Habrá un lugar donde usted y yo estemos que Él no esté? ¿Habrá algún lugar en el cual usted y yo nos podamos esconder de su presencia? ¿Podamos huir de su presencia? No hay ningún lugar. No hay un solo lugar donde usted y yo nos podamos esconder y donde Él no nos esté viendo, donde Él no esté escudriñando qué es lo que hay en nuestro corazón en ese momento, en este momento. Dice su palabra que Él es omnisciente, dice que Él es omnipresente y también dice que Él es omnipotente, o sea, que todo lo puede. Bendito sea Dios por esta palabra que nos regala en esta
tarde. Bendito sea Dios. La desobediencia de Jonás trae consecuencias. Los tripulantes interrogan a Jonás y dice la palabra de Dios en Jonás 1:4, dice capítulo 1, versículo 4, que Dios desata una tormenta muy fuerte y el barco donde iba Jonás parecía que se destruía. Y mientras los que iban en el barco sentían que morían, Jonás dormía en lo profundo del barco. Ellos, aterrados, le preguntan a Jonás si él sabe algo del por qué aquella tormenta tan fuerte. Le dicen: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Bendito sea Dios. Aquí hacemos como un alto, porque aquí hay algo importante. Dice la palabra de Dios que estos hombres, los tripulantes de ese barco, estaban tan desesperados que empezaron a lanzar todo lo que había en el barco al mar para que el barco no se hundiera. Y dice que cada uno clamaba a su Dios, o sea, que tenían diferentes dioses. Posiblemente iban de diferentes nacionalidades en ese barco, y ellos cada uno pues tenían pues diferentes dioses. En el Antiguo Testamento se daba mucho eso, había muchos dioses. Pero aquí hay algo grandioso, y es que aunque cada uno clamó a su Dios, y aunque cada uno hizo lo que creyó que debía hacer, como era lanzar las cosas al mar para ver si el barco no se hundía, llegaron a una conclusión, y era que conocían que Jonás tenía un Dios. Y entonces dice que ellos bajan a lo profundo del barco, al interior del barco donde Jonás está, y le dice: levántate y clama a tu Dios a ver si esto se calma, a ver si Dios quita esta tormenta. Y cuando Jonás les habla a ellos y les dice que en realidad él sabe qué es lo que está sucediendo y por qué les ha venido esa tormenta, esa tempestad, entonces ellos le dicen que entonces que clame a Dios para que Dios quite esa tormenta, porque tienen miedo de perecer. Entonces Jonás les hace ver que la forma en que Dios iba a quitar la tormenta, la tempestad que había en ese momento, era agarrándolo a él y lanzándolo al mar. Era la forma en que Dios iba a dejar de enfurecerse contra aquella barca. Entonces ellos, dice la palabra de Dios, que de alguna forma sienten tristeza, pero también sienten temor cuando Jonás les dice eso. ¿Por qué? Porque ellos temían de que si ellos hacían lo que Jonás les estaba diciendo, que lo agarrasen y lo lanzasen al mar, él fuera a morir, y por morir él, ellos sentían que era como estar tirando a una persona inocente al agua y que iba a morir. Entonces tenían miedo de que Dios iba a tomar alguna represalia contra ellos. Pero resulta que cuando, queridos hermanos, cuando Dios tiene ya un plan, cuando ya Dios ha dispuesto algo, como les decía, Dios lo va a cumplir siempre. Dios siempre va a cumplir. Dios no hace las cosas a medias. Dios había planeado de que Jonás debía de ir a la ciudad de Nínive, de que él tenía que presentarse, porque era él quien él le había dado la orden de presentarse en ese lugar. Así es que aunque Jonás iba a ser lanzado al mar, ya el Señor había ideado una estrategia, y era que tenía un gran pez en el mar. Dios nunca iba a dejar que Jonás se muriera, porque tenía que cumplir con lo que él había puesto en el corazón de él, que era ir y predicar a la ciudad de Nínive que en 40 días iban a ser destruidos y que debían de arrepentirse. Bendito sea Dios por eso. Por eso, cuando Dios pone algo en tu corazón, sé obediente. Sé obediente, porque Dios lo va a cumplir. Y posiblemente, si somos desobedientes, posiblemente Dios puede levantar una tormenta en nuestra vida para hacernos entender qué es lo que debemos hacer, y para hacernos entender que debemos ser obedientes. Bendito sea Dios por esta palabra. Entonces, dice que los tripulantes interrogan a Jonás, y dice la palabra de Dios en Jonás 1:4, que Dios desata una tormenta muy fuerte, y el barco donde iba Jonás parecía que se destruía.
Y mientras los que iban en el barco sentían que morían, Jonás dormía en lo profundo del barco. Ellos, aterrados, le preguntaron a Jonás si él sabe algo del por qué aquella tormenta tan fuerte, y le dicen: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Es interesante cómo ellos ya habían clamado al Dios de ellos, y la tormenta cada vez estaba peor. Toman la decisión de decirle a Jonás: clama a tu Dios, que es nuestro Dios, el Dios suyo y el Dios mío, y Jesús. Bendito sea Dios. Jonás, entendiendo lo que sucedía, decide decirles a ellos el porqué de la tormenta y de su desobediencia a Dios. Él les dice: tómenme y échenme al agua, y la tormenta cesará, o la tormenta pasará. Jonás 1:14, ellos claman al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Como vemos, tenían temor a Dios de si Jonás moría, que Dios tomara una represalia contra ellos. Los tripulantes, ellos tenían temor por lanzar a Jonás al agua y que él muriera, porque temían una represalia de parte de Dios contra ellos. Sin embargo, Dios había decidido que Jonás tenía que cumplir con lo que él le había encomendado. Era un plan ya establecido por Dios. Dios no iba a dejar que Jonás muriera en el mar. Jonás capítulo 1, 17, versículo 17. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Bendito sea Dios por esta palabra, ¿verdad? Dios es un Dios bueno, que da segundas oportunidades. Así es. Aquí una de las cosas que podemos ver es la segunda oportunidad que Dios le estaba dando a Jonás. Y es que Dios siempre nos va a dar otra oportunidad de poder corregir nuestros caminos, de poder ser obedientes a Dios. A veces somos muy tercos y la terquedad nos puede llevar a vivir una situación muy difícil como la que vivió Jonás. Sin embargo, Dios es un Dios tan bueno que decide darle otra oportunidad a Jonás, y por eso hace que aquel gran pez lo escupa. ¿Pero por qué? Porque Jonás, dice la palabra de Dios, que empezó a orar, empezó a pedir a Dios, empezó a clamar a Dios. Dice que Jonás, hay un tiempo, hay un instante donde siente que su vida se va, donde siente que ya no había ninguna posibilidad para sobrevivir. Sin embargo, la palabra de Dios dice que él empezó a orar. Aquí nos damos cuenta de que Dios no solo da segunda oportunidades, sino que Dios también, que la oración tiene mucho poder, y que la oración puede cambiar el rumbo de lo que Dios ha pensado para nuestra vida, que la oración puede cambiar aquel castigo que Dios tenía para nosotros, lo puede cambiar en el perdón. Amén. Bendito sea Dios por esta palabra. Dice, la oración tiene poder. Jonás capítulo 2, Jonás empieza a orar al Señor con un corazón arrepentido. Dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Bendito sea Dios. Dice, Jonás, por un momento estando en el vientre del pez, sintió que se le iba la vida. Así es, el hombre estaba con miedo, estaba temeroso. ¿Y quién de nosotros, cuando se da cuenta que ha sido desobediente, no siente miedo? Yo no sé si a usted le ha sucedido. A mí me ha sucedido muchas veces que sentí que Dios puso algo en mi corazón y no lo hice. Después sentí miedo, sentí temor, porque desobedecer a Dios, eso nos puede traer consecuencias muy grandes y muy graves también, ¿verdad? Entonces era un poco normal que él estuviera con temor, con miedo, ¿verdad? Dios no quiere que tengamos que pasar por situaciones difíciles, pero a veces nuestras desobediencias hacen que Dios permita algunas tormentas en nuestras vidas para que reaccionemos. Así es, Dios quiere que en esta tarde, en esta noche, reaccionemos, seamos obedientes, que todo lo que nos está haciendo desobedientes lo dejemos a un lado.
Jonás capítulo 3 dice: Jonás obedece a Dios. Dios le dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que yo te voy a dar. Así es. Dice que ¿quién no va a ser obediente después de haber pasado por algo tan duro, tan difícil, proporcionado por una desobediencia? Claro, entonces cuando Dios lo libera, lo saca de ese gran pez y lo pone en tierra firme, claro, el hombre decide ser obediente. Sin embargo, más adelante nos vamos a dar cuenta cómo Jonás le pasa como nos sucede muchas veces a nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces cuando usted y yo estamos en problemas producto de una desobediencia, hemos clamado a Dios y nos damos cuenta cómo Dios nos sacó de aquel problema que teníamos. Pero ¿qué sucede? Días después caemos en desobediencia, ¿cierto? Dios no quiere eso. Dios no quiere. Si Dios nos da una segunda oportunidad, nos da una primera oportunidad, nos da una segunda oportunidad, muchas veces nos da una tercera oportunidad. Pero Dios es un Dios que conoce nuestro corazón y Dios no es un Dios de juegos. Con Dios no se juega. Entonces, ¿qué sucede con Jonás? Dice que Jonás es obediente y ahora sí dice que decide ir a Nínive y proclamar el mensaje que Dios le había dado. Dice: ve y diles que en 40 días destruiré la ciudad y que deben arrepentirse. Pero sucede que Jonás es obediente, pero al final iba a ser desobediente, porque lo que él va y declara mientras se incrusta en la ciudad de Nínive, mientras él va caminando, recorriendo la ciudad de Nínive, resulta que lo que da es la mitad del mensaje. O sea, volvió a ser desobediente, porque solo les dice a las personas que el Señor iba a destruir la ciudad en 40 días, pero no le dice que debían de arrepentirse para que el juicio de Dios no cayera sobre ellos. Esa parte no le interesó a Jonás decírselo. No es coincidencia lo que sucede hoy en día. Hoy en día vemos muchas personas que llevamos la palabra de Dios, pero hacemos excepciones. A algunos les hablamos del castigo de Dios, de la ira de Dios, de la condenación. Pero no les hablamos del amor y la misericordia de Dios, del perdón de Dios. ¿Cierto? Quizás a otros les llevamos el mensaje completo. Les decimos que si no se arrepienten de sus malos caminos, se van a condenar. Que si hacen cosas que no agradan a Dios, se van a condenar. Pero también le decimos que Dios es un Dios de amor y que en el momento en que, como dice San Juan 1:12, dice: mas a todos los que creen en su nombre, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa parte no se la decimos. O a unos sí, pero a otros no. A otros solo le hacemos ver a las personas, a Dios, como un verdugo que solo condena y que solo está listo para condenarte y tirarte al infierno. Pero no le decimos que Dios está ahí para sacarte de ese hoyo en el cual estás sumergido, en el cual te tiene sumergido el diablo. Satanás te tiene sumergido en un hoyo esa parte no se la decimos. Y es que el mensaje es claro. Dios le dice a Jonás, Dios no le dice a Jonás: solo ve y diles que en 40 días destruiré la ciudad. No, también le dice: ve y diles que deben de arrepentirse para que el juicio de Dios no caiga sobre ellos. Entonces, como vemos, Jonás es obediente porque decide ir a la ciudad, internarse en la ciudad, recorrer la ciudad y clamar el mensaje, pero a la mitad de Dios.
no el mensaje completo, sino la mitad de Dios. ¿Por qué? Porque para él no le interesaban aquellas personas. A él no le interesaba que el juicio de Dios cayera sobre esas personas. Hoy Dios está buscando personas que si llevamos el mensaje de Dios, lo demos completo. Que así como le hacemos ver a las personas que si no se arrepienten de sus malos caminos se van a condenar, que si no reciben a Jesús en su corazón se van a condenar, también decirles que Dios es un Dios de amor y que dice la palabra de Dios que el que a Él viene, Él no le echa fuera, dice que Él lo recibe y Él le perdona y Él le limpia. ¿Por qué? Porque por su sangre hemos sido lavados nuestros pecados. Han sido lavados nuestros pecados. La palabra de Dios dice que antes no éramos justos delante de la presencia de Dios, pero que ahora por medio del sacrificio de Jesús en la cruz somos justos delante de la presencia de Dios. Esa es la parte que también hay que decirle a las personas, que Dios, que Jesús por medio de su sacrificio nos hace justos delante de la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, dice que Jonás 3, dice, Jonás obedece a Dios. Dios le dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Dios muestra su misericordia a una ciudad que se había llenado de maldad. Nínive era una ciudad grande de mucha importancia y Jonás se internó en la ciudad y mientras la recorría proclamaba el mensaje que Dios le había dicho, que dentro de 40 días la ciudad sería destruida. ¿Cuál es el secreto para que Dios nos perdone? Está en creerle a Dios. ¿Sí? Cuando a usted y a mí nos dan una palabra y nos dicen que Dios nos puede limpiar de todos nuestros errores, de todas nuestras desobediencias, nosotros tenemos que creerle a Dios. Cuando una persona te está hablando y te está diciendo que Dios te puede perdonar, que Dios te puede sacar de la vida que tú llevas, no se trata de creerle a la persona que te está diciendo eso, sino lo que está dentro de esa persona que es quien te está diciendo eso, que es el Espíritu Santo. Entonces el secreto para ser perdonados, para ser limpiados, para restaurar nuestras vidas, para corregir nuestras vidas, está en creerle a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Jonás capítulo 3 dice, y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando un pueblo, incluyendo su gobernante, decide ser obediente a Dios, Dios puede cambiar cualquier castigo que tuviese para ese pueblo o esa persona. Amén y amén y amén. Ahí donde usted está, diga amén. Bendito sea Dios. Jonás capítulo 3 versículo 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Dios es muy bueno y Él siempre espera que sus hijos sean obedientes. Pero Jonás siguió siendo desobediente, pues solo proclama la mitad del mensaje que Dios quería que el pueblo de Nínive escuchara, pues solo les decía que en 40 días serían destruidos, y no les dice que debían arrepentirse. Muchas veces quizás nos encontremos con personas que nos hagan pensar que Dios solo piensa en condenarnos, y no nos hablan de la misericordia de Dios y del perdón de Dios. Eso sucede hoy en día, queridos hermanos, y es una gran realidad. Una de las razones por las cuales Jonás no quiso ir en un principio a la ciudad de Nínive, cuando Dios se lo ordenó, fue porque él odiaba esa ciudad y quería que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Esto es terrible, ¿verdad? Hay personas, quizás nos vamos a encontrar con personas que por un lado te están hablando de Dios y por otro lado, tal vez ahí en lo profundo de su corazón, están diciendo, ojalá Dios lo castigara para que entienda. O sea, por un lado,
te hablan de Dios, te quieren llevar el mensaje de Dios, pero no te llevan el mensaje de Dios correcto, que es el amor y la misericordia de Dios, el perdón de Dios, sino que te llevan más el mensaje de la condenación, del que te hace ver a Dios como un verdugo, porque quizás lo que hay en su corazón no es tanto el que Dios te saque del hoyo en el que estás, sino más bien de que Dios te castigue. Eso sucede mucho, eso le sucedió a Jonás. Dice, te vas a encontrar con personas que te van a hablar más del castigo de Dios que del perdón de Dios. Sin embargo, esas personas un día van a ser cuestionadas por Dios. Dios cuestionará sus corazones. Fue lo que le sucedió a Jonás. Dice que Jonás cae en frustración. Jonás capítulo 4. Dice, el egoísmo de Jonás al ver que Dios había perdonado al pueblo de Nínive, se frustró y dijo, prefiero morir que seguir viviendo. Sus palabras fueron escuchadas por Dios y Dios le respondió, tienes razón de enfurecerte tanto. Bendito sea Dios. Y acampó Jonás al este de la ciudad y puso ahí una gran enramada para cubrirse del sol, e hizo Dios que creciera una planta. Al día siguiente dispuso Dios que un gusano hiriera la planta, y vino un fuerte sol, y la planta empezó a desfallecerse y a secarse. Y el sol hería a Jonás en la cabeza, y éste desfallecía. Y Dios confrontaba a Jonás diciendo, tú te compadeces de una planta que desfallece, pero no te compadeciste de una ciudad de más de 20,000 personas de Nínive que necesitaban del perdón de Dios. Bendito sea Dios por esta palabra que nos ha regalado en esta tarde. Así es, muchas veces somos buenos compadeciéndonos de muchas cosas, pero el compadecimiento real, que es el que Dios quiere, muchas veces no lo sentimos. Muchas veces realmente no es el mensaje que Dios pone en nuestro corazón que demos, el que realmente le damos a las personas. Este mensaje de esta tarde nos lleva a meditar y nos lleva a reflexionar sobre las cosas importantes que Dios quiere, la obediencia. Debemos obedecer cuando Dios nos habla. Debemos predicar el mensaje sin discriminaciones. Obedecer a Dios siempre. Y el mensaje debemos de predicarlo sin discriminar a ninguna persona, sin importar su estatus académico o económico, su forma de vestir, su color de piel, si es pequeño o es grande, si es gordo o es flaco, si es macha o es negro, si es blanco o es negro, disculpe. Dios nos manda a predicar el mensaje de salvación, nos manda a predicarlo a toda persona. Eso nos habla en el libro de San Marcos, donde Él nos manda a predicarle a toda criatura, dice por todos los lugares y predicad el Evangelio, dice a toda criatura, dice. Entonces, una de las cosas que aprendemos en esta palabra, en esta tarde, es que si usted y yo hemos sentido el llamado de Dios para llevar la palabra, no debemos de discriminar a las personas, no debemos de hacer excepciones. Y la oración tiene que ser para todas las personas, para todo aquel que la necesite. Eso es muy importante. También la oración, el orar, puede hacer que Dios cambie el castigo por el perdón. De ahí lo importante de la oración. Siempre tendremos una segunda oportunidad. Es otra de las cosas que aprendimos en este tema que Dios nos ha regalado. Siempre vamos a tener una segunda oportunidad. Él siempre está dispuesto a darnos otra oportunidad. Dios siempre quiere darnos oportunidades, pero Dios no quiere que juguemos. Dios no quiere que hoy seamos obedientes y como ya todo salió bien, mañana volvemos a la desobediencia. Dios no quiere eso para sus hijos. Solo tenemos un Dios y a Él le debemos nuestra obediencia. Este mensaje también nos deja esa enseñanza. Solo tenemos un Dios. Pudimos ver cómo los tripulantes de ese barco, de esa nave,
dice que clamaron todos, cada uno a su Dios, cada uno tenía dioses diferentes y todos clamaban a sus dioses. Sin embargo, nunca iban a ser escuchados porque no existe ningún otro Dios que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, Jesús, Jesucristo. Solo Él, no hay otro. Entonces es a Él a quien le debemos toda la honra y toda la gloria. Es a Él a quien debemos de exaltar. Es a Él a quien tenemos que venir cuando sentimos que no podemos más, cuando sentimos que nuestra carga es muy pesada. Dice su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No hay otro Dios, solo hay uno. Se llama Jesús. Jesús, así como suena, Jesús. Ese es nuestro Dios. El que cargó en aquella cruz, en su carne, en los latigazos que le dieron en su carne, en los clavos que le metieron, que perforaron sus pies y sus palmas de sus manos, el perdón nuestro. Solo hay un Dios. Así es que ahí donde usted está, dele la honra y la gloria al Señor Dios. Dígale: Señor, gracias por esta palabra, gracias Padre bendito, por habernos permitido, Señor, el poder haber dado, ser un instrumento, Señor, para llevar esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, Padre bendito, que esta palabra para aquellas personas, Señor, que la van a ver, que la estuvieron viendo, que la escucharon, Señor, ministre sus corazones, Señor, tanto aquí en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, como fuera de nuestro país, Señor. Sabemos que hay muchas personas que nos miran fuera de nuestro país, Señor, y para ellos es esta palabra también, Señor. Señor, en nuestro corazón no hay discriminación, Señor, porque tú nunca discriminaste a nadie, Señor. Te alabamos, oh Señor, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bendito Dios que me dio la oportunidad de poder compartir con ustedes esta palabra. Y bueno, si es la voluntad del Señor, y cuando Él lo decida, estaremos nuevamente con ustedes. De verdad, fue un gusto para mí, fue un placer el poder haber estado con ustedes. Dios les continúe bendiciendo.